Cuando pensamos en el feudalismo, es imposible no volver a la mayor transformación que Europa haya vivido, la caída del Imperio Romano. Durante siglos, Roma construyó caminos, fortaleció ciudades, organizó ejércitos, difundió leyes y centralizó el poder en una estructura que parecía inquebrantable. Pero a partir del siglo III, ese gran engranaje comenzó a fallar. Guerras internas, presiones de pueblos extranjeros, crisis económica y la dificultad de sostener un territorio tan vasto debilitaron los cimientos del imperio. Lo que durante tanto tiempo había garantizado orden y estabilidad empezó a fragmentarse, como columnas antiguas que se agrietaban lentamente hasta desmoronarse. La idea de un poder único y centralizado desaparecía, dejando en el horizonte una tierra marcada por la incertidumbre. Cuando las legiones ya no podían proteger las fronteras y los emperadores se sucedían rápidamente, muchas veces asesinados o depuestos, las ciudades romanas comenzaron a perder su brillo. La moneda perdió valor, el comercio disminuyó y la población urbana, sin seguridad ni recursos, buscó refugio en el campo. Las invasiones de pueblos como los visigodos, vándalos y hunos intensificaron esta ruina, saqueando ciudades, derribando murallas y rompiendo la antigua sensación de protección que Roma había garantizado por siglos. Cuando, en el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente fue depuesto, el mundo antiguo finalmente cedió espacio a un nuevo escenario. Sin Roma, surgió un vacío de poder. La administración que antes organizaba impuestos, justicia y ejércitos simplemente desapareció. Los caminos dejaron de mantenerse, los mercados colapsaron y cada región pasó a depender de su propia capacidad de defensa y supervivencia. Lo que antes era una red interconectada, ahora se deshizo en pequeñas comunidades aisladas, cada una buscando sus propias formas de garantizar protección contra invasores, hambre y miseria. En ese ambiente de colapso, la figura de un protector armado pasó a ser más importante que cualquier recuerdo de la gloria romana. Era el inicio de una nueva era, marcada no por ciudades cosmopolitas ni ejércitos imperiales, sino por pequeños señores locales, castillos de piedra y campesinos atados a la tierra. Con la caída de Roma, el mundo europeo se sumergió en una era de inestabilidad marcada por la llegada y el avance de diferentes pueblos conocidos como bárbaros. Ese término, usado por los romanos, servía para designar a todos aquellos que no compartían su lengua, sus costumbres ni su organización política. Pero más allá de la etiqueta, cada grupo tenía su propia identidad, sus tradiciones y su fuerza militar. Visigodos, ostrogodos, vándalos, suevos, anglos, sajones, francos y más tarde los temidos hunos fueron los protagonistas de una transformación radical. No solo presionaron las fronteras del antiguo imperio, sino que ocuparon sus tierras, derribaron ciudades y fundaron nuevos reinos, abriendo camino a un mosaico de poderes regionales que sustituiría la centralización romana. Estas invasiones no ocurrieron de una sola vez, sino en oleadas sucesivas entre los siglos IV y VI. Cada incursión debilitaba aún más las estructuras romanas, sembrando miedo e incertidumbre. La ciudad de Roma, símbolo máximo del poder imperial, llegó a ser saqueada más de una vez, revelando al mundo que ya no existía un poder capaz de proteger el corazón del imperio. Mientras tanto, las poblaciones locales, sin ejército regular ni gobierno organizado, se vieron obligadas a buscar protección bajo la autoridad de guerreros y jefes tribales. La fragmentación de Europa no fue solo política, también fue social, cultural y económica, pues cada región comenzó a desarrollarse de forma aislada, creando tradiciones propias y sistemas de poder descentralizados. El resultado de este proceso fue el nacimiento de una Europa ruralizada, formada por pequeños reinos y territorios gobernados por líderes locales que garantizaban la defensa a cambio de obediencia y trabajo. El comercio de larga distancia prácticamente desapareció. Los antiguos caminos romanos fueron abandonados y la vida urbana dio paso a aldeas rurales donde la supervivencia era la prioridad. Esta fragmentación, inicialmente caótica y violenta, fue justamente el terreno fértil para el surgimiento del sistema feudal, en el cual
Cada comunidad buscaba autosuficiencia y protección dentro de fronteras reducidas. La unidad del Imperio Romano se había disuelto para siempre, y en su lugar nació una Europa de múltiples poderes, cada uno sostenido por la fuerza de las armas y la dependencia de la tierra. Con la fragmentación del antiguo mundo romano y la constante amenaza de invasiones, el comercio de larga distancia entró en declive, y las ciudades perdieron su fuerza como centros de poder y abastecimiento. En este escenario, la población comenzó a buscar alternativas de supervivencia más cercanas y seguras. Así surgieron las comunidades rurales autosuficientes, que se convertirían en la base del feudalismo. En estas pequeñas unidades, familias de campesinos, siervos y trabajadores de la tierra producían casi todo lo que necesitaban para vivir: alimentos, ropas, herramientas e incluso refugios. La autosuficiencia no era una elección, sino una necesidad impuesta por el aislamiento y la inestabilidad de una Europa en colapso. Estas comunidades giraban en torno a la tierra cultivable y estaban protegidas por jefes locales, muchas veces guerreros que poseían pequeñas fortificaciones de madera o piedra. La relación entre protectores y trabajadores se consolidó en un sistema de intercambios. A cambio de defensa contra ataques externos y contra el hambre, los campesinos entregaban parte de la cosecha y su fuerza de trabajo. Poco a poco, este vínculo se volvía permanente, creando dependencia y reduciendo la libertad de las familias rurales. Lo que al inicio podía considerarse una solución provisional para tiempos de crisis, se transformó en una estructura social fija, marcada por la obligación y la jerarquía. Estas aldeas rurales autosuficientes fueron también escenario de una transformación cultural. Sin contacto frecuente con el mundo exterior, cada comunidad desarrollaba costumbres propias, tradiciones religiosas locales y formas particulares de organización. La vida estaba regulada por el ritmo de las estaciones, la cosecha y las obligaciones impuestas por el señor de la tierra. La circulación de monedas desapareció casi por completo, y los intercambios se realizaban en especie: granos, animales, utensilios o trabajo. Este aislamiento reforzó el poder local y disolvió aún más cualquier posibilidad de centralización política. Así, en el corazón de estas pequeñas comunidades, nacía el modelo que definiría toda la Edad Media, un sistema en el que la tierra, la protección y la lealtad eran los pilares fundamentales de la supervivencia. A medida que el escenario europeo se volvía más violento e incierto, la vida rural pasó a depender de la presencia de hombres armados capaces de ofrecer seguridad. Las invasiones bárbaras, los saqueos constantes y la ausencia de un poder central fuerte hacían de la defensa una prioridad absoluta. En este contexto, se formó una alianza decisiva para la Edad Media. Los guerreros ofrecían protección, mientras los campesinos garantizaban trabajo y alimentos. Ese pacto informal, nacido de la necesidad, se convirtió en la base del sistema feudal. Lo que comenzó como un intercambio pragmático de intereses, armas a cambio de cosechas, se transformó en una estructura social rígida que perduraría por siglos. El funcionamiento de esta relación era simple, pero implacable. El señor guerrero poseía tierras y armas, y a su alrededor se reunían campesinos que buscaban refugio contra los peligros del mundo exterior. Estos trabajadores cultivaban el suelo, cuidaban los animales y sostenían no solo a sus familias, sino también al señor y a su comitiva de guerreros. A cambio, el protector ofrecía seguridad dentro de los límites del feudo. Se erigían empalizadas, murallas de madera o castillos de piedra, y se organizaba la defensa contra los invasores. La supervivencia de cada grupo dependía del otro. Sin producción agrícola, los guerreros no tendrían alimento. Sin armas y fuerza militar, los campesinos serían saqueados y asesinados. Con el tiempo, esta alianza dejó de ser solo una relación de conveniencia y se consolidó como un sistema social basado en obligaciones permanentes. El campesino, que al principio buscaba solo refugio, terminó quedando atado a la tierra, sin posibilidad de abandonarla, pues su supervivencia y la de su familia estaban ligadas al señor que lo protegía. Del mismo modo, el guerrero pasó a depender de una base estable de producción para mantener su poder y sus tropas. De esta fusión de intereses nació la pirámide feudal, una jerarquía marcada por dependencia, fidelidad y deber, donde cada posición
tenía su función claramente definida. Así, la alianza entre guerreros y campesinos no solo garantizó la supervivencia en el caos posromano, sino que dio forma al cimiento de toda la sociedad medieval. Mientras guerreros y campesinos estructuraban sus vidas en torno a la tierra y a la protección, una institución supo ocupar el espacio dejado por el colapso romano, la Iglesia. A diferencia de los reinos fragmentados y de las frágiles alianzas entre señores locales, la Iglesia ofrecía algo que trascendía fronteras e incertidumbres. No solo prometía la salvación espiritual, sino que también representaba estabilidad, orden y continuidad en un mundo en ruinas. Obispos y monjes preservaron la escritura, la lectura y parte del conocimiento clásico, al mismo tiempo que transmitían valores de obediencia, sumisión y fe. Con el tiempo, la Iglesia se convirtió no solo en la guía espiritual de la Edad Media, sino también en una de las mayores potencias políticas y económicas de la época. El poder de la Iglesia se consolidaba en varios niveles. En las aldeas, los sacerdotes eran los mediadores entre lo divino y el pueblo, realizando bautismos, matrimonios y entierros, eventos centrales de la vida medieval. En las ciudades y reinos, obispos y arzobispos acumulaban autoridad espiritual e influencia política, muchas veces rivalizando con los propios reyes. Los monasterios, esparcidos por toda Europa, se convirtieron en centros de producción agrícola, de copia de manuscritos y de difusión cultural, actuando como faros de estabilidad. Pero, además del aspecto cultural, la Iglesia era una inmensa propietaria de tierras, lo que le garantizaba riqueza y poder comparables a los mayores señores feudales. Su capacidad de recaudar diezmos y de controlar conciencias la hacía una fuerza indispensable en cualquier negociación política. Al mismo tiempo, la Iglesia ofrecía una narrativa que justificaba la propia estructura del feudalismo. Enseñaba que cada hombre tenía su lugar en el mundo, los que rezaban, los que guerreaban y los que trabajaban. Esta visión sostenía el orden social y reforzaba la aceptación del sistema, mostrando que el destino de las personas estaba ligado a la voluntad divina. En medio de pestes, guerras y hambre, la promesa de vida eterna era un consuelo poderoso, y pocos se atrevían a desafiar su autoridad. Así, mientras Roma desaparecía como imperio, la Iglesia se erigía como el nuevo eje de la civilización europea, uniendo fe y poder en un mismo trono invisible que sostendría siglos de dominio espiritual y político. Con la consolidación del feudalismo, la figura del rey, que debería simbolizar la autoridad máxima dentro de un territorio, se volvió mucho más frágil de lo que parecía a primera vista. A diferencia de la tradición romana, donde el emperador concentraba poder y administraba vastas regiones mediante leyes y ejércitos centralizados, en la Edad Media, el rey dependía profundamente de la lealtad de sus vasallos. Su poder era más simbólico que real, pues cada noble poseía sus propios soldados, sus propias tierras y, en muchos casos, su propia justicia. La autoridad real era con frecuencia cuestionada, y muchos monarcas se veían limitados a las tierras que controlaban directamente sin lograr interferir de manera eficaz en los dominios de sus señores feudales. Esa fragilidad se hacía aún más evidente en tiempos de guerra o crisis. Cuando el rey necesitaba tropas, no las poseía de forma permanente, como en el antiguo ejército romano. En su lugar, debía solicitar ayuda militar a sus vasallos, que decidían cuándo y cómo atender al llamado. La lealtad se basaba en juramentos, pero en la práctica muchas veces estaba sujeta a intereses personales. Nobles más poderosos podían negarse a luchar, conspirar contra el rey o incluso desafiar su autoridad, creando disputas internas que debilitaban aún más la centralización. Esta descentralización transformaba el poder real en una negociación constante con la aristocracia guerrera, en un juego de alianzas y rivalidades que definía el destino de los reinos. A pesar de esas limitaciones, el rey aún desempeñaba un papel esencial. Representaba la unidad simbólica del reino, era visto como el protector de la fe y el guardián del orden divino. Su coronación, muchas veces realizada por la Iglesia, confería un carácter sagrado a su autoridad, reforzando la idea de que gobernaba por voluntad de Dios. Sin embargo,
Esa sacralidad no bastaba para garantizar obediencia plena. El poder central permanecía vulnerable, y la verdadera fuerza de la Edad Media estaba repartida en innumerables castillos, señores feudales y ejércitos privados que moldeaban el equilibrio político. Así, en el corazón del feudalismo, el rey era al mismo tiempo el símbolo máximo de autoridad y la prueba viva de la fragilidad del poder centralizado. Dentro del sistema feudal, los verdaderos detentores del poder eran los nobles, hombres y familias que concentraban tierras, ejércitos e influencia local. Mientras el rey simbolizaba una unidad distante y frágil, eran estos señores quienes, en la vida cotidiana, garantizaban protección, imponían sus propias leyes y administraban la vida de sus regiones. La aristocracia guerrera formaba una red de poder descentralizado, marcada por alianzas, rivalidades y pactos de vasallaje. El prestigio de un noble no provenía solo de la riqueza en cosechas o tierras, sino de su capacidad de reunir caballeros, levantar castillos e imponerse por la fuerza de las armas. Cada feudo era prácticamente un mundo autónomo, y su autoridad se sentía de manera inmediata por siervos y campesinos que vivían bajo su sombra. La vida de la nobleza estaba marcada por el entrenamiento militar desde temprana edad. Jóvenes de familias aristocráticas eran preparados para la guerra, aprendiendo a cabalgar, manejar espadas, lanzas y arcos, además de dominar el arte de la estrategia y del honor caballeresco. El ideal de la caballería no era solo militar, sino también cultural, ligado a valores como coraje, lealtad y generosidad, aunque en la práctica la violencia y la búsqueda de poder eran constantes. Los nobles no dudaban en librar guerras contra vecinos para expandir sus tierras, aumentar sus rentas o simplemente reafirmar su autoridad. Esta mentalidad bélica hacía que la Europa medieval fuera un territorio fragmentado y con frecuencia sacudido por conflictos internos. Más allá de la guerra, los nobles también ejercían funciones administrativas y judiciales dentro de sus dominios. Eran responsables de resolver disputas, aplicar castigos y garantizar que los campesinos cumplieran sus obligaciones de trabajo e impuestos. Al mismo tiempo, construían alianzas mediante matrimonios estratégicos, reforzando lazos entre familias poderosas y ampliando su influencia. Esta red de matrimonios y pactos de vasallaje sostenía a la aristocracia como una élite unida, pero también profundamente competitiva. En la cima de la pirámide feudal, estos guerreros aristócratas mantenían no solo el monopolio de la fuerza, sino también el control de la tierra, que era la verdadera fuente de riqueza y poder de la Edad Media. Dentro de la sociedad feudal, el clero ocupaba una posición destacada y funcionaba como uno de los pilares que sostenían el orden medieval. Más que líderes religiosos, monjes, sacerdotes y obispos, eran autoridades que influían no solo en la fe, sino también en la política, la economía y la vida social. La Iglesia, considerada la institución más estable de la Edad Media, poseía vastas extensiones de tierras, administraba riquezas y actuaba como consejera de reyes y nobles. El clero, por lo tanto, era una élite espiritual que legitimaba el poder feudal, reforzaba la jerarquía social y controlaba a la población mediante la promesa de la salvación eterna. Los sacerdotes eran el puente directo entre el pueblo y lo divino. En las aldeas celebraban misas, realizaban bautismos, matrimonios y funerales, marcando todos los momentos importantes de la vida campesina. Los obispos y arzobispos, situados en un nivel más elevado, ejercían funciones políticas y administrativas, influyendo en las decisiones de reinos enteros. Muchas veces eran grandes propietarios de tierras, comparables a los propios señores feudales, y mantenían una estrecha relación con el poder real. Los monjes, por su parte, retirados en monasterios, se dedicaban a la vida de oración, copia de manuscritos y conservación del conocimiento, pero también eran piezas fundamentales en la producción agrícola y en la organización económica de las regiones donde vivían. La fuerza del clero no residía solo en el control de la fe, sino también en la capacidad de orientar la vida de las personas desde el nacimiento hasta la muerte. La amenaza de la excomunión, por ejemplo, era temida incluso por los más poderosos,
ya que significaba la exclusión de la comunidad cristiana y la condena espiritual. La Iglesia afirmaba que cada individuo tenía un papel definido por Dios, los que rezaban, los que guerreaban y los que trabajaban. Esta doctrina reforzaba la inmovilidad social y la aceptación del sistema feudal, ya que cualquier intento de cuestionar el orden establecido era visto como pecado. Así, monjes, sacerdotes y obispos se mantenían en la cima espiritual, pero también como verdaderos arquitectos de la estructura social que definía la Edad Media. Si reyes, nobles y clérigos concentraban poder y prestigio, eran los siervos y campesinos quienes sostenían toda la maquinaria de la sociedad feudal. Sus vidas estaban marcadas por el arduo trabajo en la tierra, el pago de impuestos y la obediencia a las órdenes del señor feudal. A diferencia de los esclavos de la antigüedad, los siervos no eran propiedad directa de un señor, pero estaban jurídicamente atados a la tierra en la que vivían. No podían abandonarla sin autorización, y su libertad estaba severamente limitada por las obligaciones que debían cumplir. De esa manera, la supervivencia de toda la estructura feudal descansaba en el esfuerzo cotidiano de esos hombres y mujeres que constituían la inmensa mayoría de la población medieval. El trabajo de los siervos se dividía entre el cultivo de sus pequeñas parcelas y las obligaciones en el manso señorial, es decir, en las tierras que pertenecían directamente al señor. Además, existían tasas y tributos pagados en especie, granos, animales, productos del campo o incluso días extra de trabajo. También debían utilizar el molino, el horno y otras estructuras del feudo, pagando tasas conocidas como banalidades. La vida campesina era dura y marcada por la incertidumbre. Una mala cosecha podía significar hambre y deudas, y las enfermedades devastaban con frecuencia comunidades enteras. A pesar de ello, eran esos trabajadores quienes garantizaban el alimento no solo para sí mismos, sino también para la nobleza, el clero y los ejércitos. Incluso en condiciones de opresión, los siervos y campesinos preservaban tradiciones, fiestas y creencias populares que ayudaban a dar sentido a la vida difícil. Muchas veces mezclaban ritos cristianos con costumbres antiguas, creando una religiosidad propia que coexistía con la fe oficial predicada por la Iglesia. En las aldeas, las relaciones eran de proximidad y dependencia. Todos conocían al Señor, a los sacerdotes y a los vecinos, viviendo bajo la constante vigilancia de la comunidad. Estos hombres y mujeres, invisibles en las grandes narrativas políticas, fueron en realidad los verdaderos pilares del feudalismo, pues sin su trabajo incesante de sembrar, cosechar y entregar tributos, ningún castillo se mantendría en pie, ningún señor conservaría sus armas y ningún reino sobreviviría. En el corazón del feudalismo existía un lazo que mantenía a la sociedad unida: los vínculos de vasallaje. Estos lazos no eran simples acuerdos, sino compromisos solemnes que implicaban fidelidad, juramentos ante Dios y obligaciones recíprocas entre señores y vasallos. El vasallaje formaba la base de la jerarquía medieval, estableciendo una red de dependencia que unía a nobles de distintos niveles de poder. Un vasallo juraba lealtad a un señor más poderoso, comprometiéndose a servirlo en tiempos de guerra, a darle consejo y a apoyar su autoridad. A cambio, recibía protección, tierras para administrar y el prestigio asociado al vínculo con un gran nombre. Esta red de obligaciones creaba una verdadera telaraña social que sostenía el poder político de la Edad Media. El ritual del juramento de vasallaje estaba cargado de simbolismo. El vasallo se arrodillaba ante el señor, colocaba sus manos entre las de él y prometía fidelidad absoluta. Este acto era conocido como homenaje y sellaba la sumisión del vasallo. A continuación, el señor concedía el feudo, generalmente un pedazo de tierra, como señal de la alianza. Esa posesión no era plena propiedad, sino un derecho de uso condicionado a la lealtad. Si el vasallo rompía su juramento, podía perder la tierra e incluso ser considerado traidor. De esa manera la tierra se transformaba en instrumento de poder, distribuida como recompensa y retirada como castigo, lo que fortalecía aún más el control de los señores feudales. Pero estos lazos no se limitaban solo a obligaciones militares. El vasallo
Debía también asistir a las asambleas del señor, aconsejarlo en cuestiones políticas y ofrecer apoyo económico cuando fuera necesario, financiando campañas militares o contribuyendo a rescates en caso de captura. Esta relación recíproca, aunque desigual, era esencial para mantener la cohesión de una sociedad fragmentada. Cada juramento reforzaba la pirámide feudal, donde cada hombre tenía su lugar definido, y cada lazo fortalecía la red de dependencias que mantenía el orden. Así, los vínculos de vasallaje no eran solo contratos, sino el cemento invisible que sostenía todo el edificio del feudalismo. El castillo medieval era mucho más que una construcción de piedra. Representaba el corazón del poder feudal, el símbolo de la autoridad del señor y la garantía de protección para todos los que vivían a su alrededor. Erigido en lugares estratégicos, como colinas o márgenes de ríos, el castillo estaba diseñado para resistir asedios, ataques e invasiones. Sus gruesas murallas, torres de vigilancia y profundos fosos mostraban que el poder en la Edad Media estaba íntimamente ligado a la capacidad de defender territorios. Para los campesinos, el castillo era un refugio en tiempos de guerra, un espacio al que corrían en busca de abrigo cuando invasores amenazaban los campos y las aldeas. Pero el castillo no era solo un centro militar, también funcionaba como núcleo administrativo y económico del feudo. Dentro de sus muros, el señor ejercía justicia, recaudaba tributos, administraba la producción agrícola y controlaba la vida de sus súbditos. Era allí donde se realizaban asambleas, donde vasallos prestaban juramentos de fidelidad y donde se decidían alianzas o conflictos. Además, el castillo albergaba talleres, depósitos de granos, graneros e incluso pequeñas capillas, convirtiéndose en un espacio autosuficiente que concentraba riqueza y poder. Esta combinación de funciones militares y administrativas hacía del castillo la pieza central de la maquinaria feudal. La imponencia arquitectónica de los castillos tenía también un papel psicológico. Recordaba constantemente a todos, siervos y viajeros, quién detenía el poder en esa región. Cada piedra levantada transmitía la idea de autoridad y estabilidad, reforzando la imagen del señor como protector y líder. Sin embargo, la vida dentro de los castillos no era solo de lujo o de fiestas, como muchas veces retrata la cultura popular. Aunque los nobles disfrutaban de mayor comodidad que los campesinos, el ambiente era frío, húmedo y constantemente preparado para la guerra. Así, el castillo medieval fue la materialización del poder feudal, fortaleza militar, centro administrativo y símbolo permanente de la jerarquía que definía la Edad Media. Alrededor de los castillos y de las tierras señoriales se desarrollaban las villas feudales, pequeños conjuntos de casas simples, hechas de madera, barro y paja, donde vivía la mayor parte de la población medieval. Estas villas eran el centro de la vida campesina y funcionaban como el vínculo entre el trabajo agrícola y la autoridad del señor feudal. La rutina estaba marcada por el ritmo de las estaciones y por la dependencia directa de la tierra. Sembrar, cosechar, cuidar a los animales y almacenar alimentos eran actividades constantes. El día comenzaba con el amanecer y terminaba con la oscuridad, ya que el acceso a la iluminación era escaso y costoso. La vida de los campesinos era dura, con poco espacio para el ocio, pero la comunidad compartía tradiciones, rituales y festividades que ayudaban a sobrellevar el peso de la existencia. Dentro de las villas, la economía era esencialmente de subsistencia. Cada familia cultivaba lo necesario para sobrevivir, pero parte de la producción se destinaba obligatoriamente al señor feudal en forma de impuestos o servicios. También había pequeñas actividades especializadas, como herreros, molineros y carpinteros, que atendían las necesidades locales. En las ferias ocasionales, los campesinos podían intercambiar productos, pero la circulación de monedas era mínima. El trabajo era arduo y continuo, interrumpido solo por fiestas religiosas o por obligaciones militares impuestas por el señor. Además, la vida estaba sujeta a riesgos constantes, cosechas destruidas por plagas, inviernos rigurosos o ataques externos podían llevar a familias enteras a la miseria. A pesar de las dificultades, las villas feudales también eran espacios de fuerte identidad comunitaria. Todos se conocían,
y la cooperación era fundamental para enfrentar las adversidades. El calendario de fiestas religiosas y agrícolas marcaba el ritmo de la vida, ofreciendo momentos de pausa, música, danzas y tradiciones que reforzaban los lazos sociales. La iglesia estaba siempre presente, con una pequeña capilla que centralizaba la vida espiritual y consolidaba la idea de que el sufrimiento terrenal era pasajero ante la promesa de la salvación. Así, la villa feudal era el reflejo más auténtico del feudalismo, simple, aislada, autosuficiente y marcada por la unión entre trabajo arduo, fe y dependencia de la autoridad señorial. La organización del feudo reflejaba la propia esencia del sistema medieval y su base era la tierra. Dentro de cada dominio feudal existía una división fundamental, el manso señorial y el manso servil. Esta separación determinaba no solo la posesión de la tierra, sino también el destino del trabajo, de la producción y de la vida de las familias campesinas. El manso señorial era la porción de tierras reservada exclusivamente para el señor feudal. Allí, la producción agrícola no estaba destinada a los campesinos, sino al sustento de la familia noble, de sus soldados, criados e invitados. El manso servil, por su parte, estaba formado por las parcelas de tierra concedidas a los siervos, donde cultivaban sus propios alimentos, pero siempre bajo la condición de pagar tributos y prestar servicios al señor. El funcionamiento de esta división garantizaba el mantenimiento de la jerarquía feudal. En el manso señorial, los campesinos estaban obligados a trabajar parte de su semana sin recibir nada a cambio, únicamente por el derecho a permanecer ligados a la tierra. Este servicio obligatorio era conocido como corbea. En el manso servil, aunque los campesinos podían cosechar y consumir los frutos de su trabajo, debían entregar parte de la producción como impuesto, además de tasas adicionales por usar el molino, el horno o el granero del señor. De esa manera, cada cosecha llevaba consigo la marca de la dependencia. Incluso cuando el campesino lograba una buena producción, una parte significativa de ella no le pertenecía. La división entre manso señorial y manso servil ilustra el carácter desigual y opresivo del feudalismo. Mientras la nobleza disfrutaba de riquezas y seguridad dentro de sus castillos, los siervos vivían sujetos a obligaciones que les impedían alcanzar plena libertad. Sin embargo, este sistema también garantizaba cierta estabilidad. A cambio de su sumisión, los campesinos recibían protección contra invasores y la posibilidad de vivir en una comunidad organizada. Así, la tierra dividida y controlada era más que suelo fértil. Era el instrumento que definía la vida, los deberes y los límites de cada individuo dentro de la sociedad feudal. La vida de los siervos dentro del feudalismo estaba marcada por un conjunto de obligaciones que reforzaban su dependencia respecto al señor. Estas obligaciones no eran simples contribuciones ocasionales, sino compromisos permanentes que pesaban sobre cada generación. Entre ellas, se destacaban tres pilares fundamentales: la corbea, la tala y las banalidades. Estos deberes organizaban la economía del feudo, aseguraban la riqueza del señor y mantenían intacta la jerarquía social. Para los campesinos, significaban jornadas de trabajo extenuantes, pérdidas constantes de parte de la producción y una rutina de sumisión que limitaba sus posibilidades de ascenso social. La corbea era el trabajo obligatorio realizado en las tierras del manso señorial. Sin recibir nada a cambio, los siervos dedicaban días enteros de sus semanas a arar, sembrar y cosechar en beneficio directo del señor feudal. Ese esfuerzo era esencial para mantener el castillo abastecido y garantizar la supervivencia de la nobleza y de sus soldados. La tala representaba la entrega de una parte de la cosecha del manso servil al señor. Incluso cultivando sus propias tierras, los campesinos sabían que parte de todo lo que producían, granos, vino, animales o legumbres, estaba destinada a reforzar los almacenes señoriales. Esta obligación hacía que, incluso en años de mala cosecha, los siervos tuvieran que entregar productos, corriendo el riesgo de pasar hambre para cumplir con el deber. Las banalidades, por su parte, eran tasas cobradas por el uso de estructuras pertenecientes al señor, como el molino, el horno y la prensa de vino.
Ningún campesino podía utilizarlas sin pagar. Así, incluso las actividades más básicas de la vida cotidiana, como moler granos para hacer pan, estaban bajo el control del señor. Este conjunto de obligaciones garantizaba al noble no solo el dominio económico, sino también el control completo de la vida de los campesinos. Aunque opresivas, estas prácticas mantenían en funcionamiento la maquinaria feudal, asegurando la autosuficiencia del feudo y reforzando la idea de que cada hombre tenía su lugar definido por el orden divino. A pesar del peso de las obligaciones y de la dureza del trabajo cotidiano, la vida de los siervos y campesinos no estaba hecha solo de fatiga y sufrimiento. El calendario agrícola, que marcaba los ciclos de siembra y cosecha, también estaba entrelazado con fiestas, rituales y tradiciones que ofrecían momentos de pausa, sociabilidad y alegría colectiva. Estas celebraciones cumplían un doble papel: reforzaban la cohesión comunitaria y mantenían viva la conexión entre el trabajo en la tierra y la fe cristiana. Casi todas las fiestas estaban asociadas al calendario religioso, y la iglesia, siempre presente, transformaba los momentos de descanso en ocasiones de devoción y reafirmación espiritual. Al inicio de la primavera, había celebraciones ligadas al renacimiento de la naturaleza, pidiendo bendiciones para las semillas sembradas en la tierra. En verano y otoño, las fiestas de la cosecha reunían a la comunidad en agradecimiento por los frutos obtenidos. El invierno, época de menor actividad agrícola, era el momento de las celebraciones más largas, marcadas por banquetes, música, danzas y representaciones religiosas. Además, el calendario cristiano definía días santos, como la Pascua y la Navidad, que eran vividos intensamente en cada aldea, mezclando devoción y tradición popular. Muchas de esas fiestas conservaban elementos antiguos de ritos paganos adaptados a la fe cristiana, como el uso de hogueras, danzas circulares y ofrendas simbólicas. Estas celebraciones cumplían una función práctica y psicológica esencial. Ofrecían a los campesinos la oportunidad de descansar, reforzar lazos de amistad y olvidar, aunque fuera temporalmente, la dureza de la vida feudal. También reforzaban la identidad colectiva, recordando a todos que la supervivencia dependía del esfuerzo común y de la bendición divina. Así, las fiestas, los rituales y las tradiciones no eran solo momentos de ocio, sino parte integrante de la maquinaria que sostenía el orden medieval. Daban sentido a la vida cotidiana, mezclando fe, trabajo y esperanza en un ciclo continuo que marcaba el paso del tiempo y el ritmo de la existencia. En la sociedad feudal, la iglesia no era solo una institución espiritual, también era una de las mayores propietarias de tierras de toda Europa, ejerciendo un poder que rivalizaba con reyes y señores feudales. Esa riqueza material se sumaba a su autoridad religiosa, transformándola en una fuerza decisiva en la organización de la Edad Media. Monasterios, catedrales y diócesis acumulaban inmensas propiedades, recibiendo donaciones de nobles a cambio de bendiciones espirituales y también diezmos pagados por los campesinos. Esa red de posesiones convertía a la iglesia en administradora de vastos territorios, con siervos, campesinos e incluso vasallos que le debían fidelidad, de la misma forma que en cualquier feudo. El poder político de la iglesia se expresaba en varias dimensiones. Papas, obispos y abades eran con frecuencia consejeros de reyes e influían directamente en las decisiones de gobierno. En muchos casos, la autoridad espiritual servía para legitimar la autoridad real. Un rey ungido por la iglesia recibía la idea de gobernar por voluntad divina, reforzando la sumisión de sus súbditos. Además, la iglesia tenía poder de coerción a través de instrumentos como la excomunión y el entredicho, castigos espirituales que podían paralizar la vida religiosa de una comunidad entera o aislar a un gobernante de sus súbditos. Ese poder era tan temido que hasta los nobles y reyes más poderosos se sometían a las órdenes del clero. La acumulación de tierras y riquezas también transformó a la iglesia en una fuerza económica. Los monasterios producían vino, aceite, libros e incluso herramientas, participando activamente en la vida material de la sociedad medieval.
Su influencia trascendía los muros de las catedrales y alcanzaba la vida cotidiana de los campesinos, que la veían no solo como guía espiritual, sino también como una autoridad con poder real sobre sus vidas. Así, la Iglesia se consolidó como una de las mayores potencias del mundo feudal, uniendo fe y poder en una misma estructura. No era solo el refugio de las almas, sino también uno de los pilares más concretos del sistema político y económico que moldeó la Edad Media. En medio de una Europa fragmentada, marcada por guerras, invasiones y la pérdida de las antiguas estructuras romanas, los monasterios surgieron como verdaderos refugios del saber. Construidos en lugares apartados, muchas veces en valles aislados o colinas protegidas, estos espacios religiosos no se limitaban a la oración y a la vida monástica. Desempeñaron un papel crucial en la preservación y transmisión del conocimiento. Fue dentro de los muros de piedra de los monasterios donde manuscritos de la antigüedad fueron copiados, traducidos y guardados, asegurando que obras de filosofía, ciencia, historia y literatura no desaparecieran en el olvido. Los monjes dedicaban horas diarias a la lectura y a la copia de textos en los scriptoria, salas silenciosas donde la escritura era considerada un acto sagrado. Allí, cada página era reproducida manualmente con extrema paciencia, iluminada por velas y decorada con letras ornamentadas. Este trabajo aparentemente simple mantuvo vivas las obras de pensadores como Aristóteles, Cicerón y San Agustín, que más tarde alimentarían el florecimiento cultural de Europa. Además de los clásicos, los monasterios producían registros sobre la propia vida medieval, crónicas, cartas, tratados religiosos e incluso observaciones sobre agricultura y astronomía. De esta forma, se convirtieron en centros de memoria y cultura en una época de gran inestabilidad. Pero los monasterios no eran solo guardianes del pasado, también eran núcleos de producción económica e innovación práctica. Muchos desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas, experimentaron formas de riego, cultivaron viñedos y organizaron bibliotecas que servían como referencia para toda la región. Esta combinación de espiritualidad, trabajo manual y cultivo intelectual hacía de los monasterios puntos de estabilidad en un mundo caótico. Así, en silencio y oración, los monjes salvaron siglos de conocimiento y prepararon el terreno para el renacimiento cultural que marcaría el fin de la Edad Media. En los monasterios de la Edad Media, la vida monástica seguía reglas estrictas que buscaban ordenar el tiempo, disciplinar el cuerpo y acercar el espíritu a Dios. Entre todas las normas que marcaron la vida de los monjes, la más influyente fue la regla de San Benito, creada en el siglo VI por el monje Benito de Nurcia. Este conjunto de orientaciones organizaba la rutina en torno a tres pilares fundamentales: oración, trabajo y estudio. La idea era apartar a los monjes de las tentaciones del mundo exterior, conduciéndolos a una vida simple, disciplinada y dedicada enteramente al servicio divino. Esta regla, que pronto se extendió por toda Europa, moldeó profundamente la identidad de los monasterios medievales. Según la regla de San Benito, cada momento del día estaba cuidadosamente dividido. La oración colectiva, llamada oficio divino, ocurría varias veces a lo largo de la jornada, interrumpiendo cualquier actividad manual o intelectual. El silencio era valorado como forma de concentración y devoción, mientras que la obediencia al abad, líder espiritual del monasterio, era absoluta. Además de las oraciones, los monjes se dedicaban al trabajo físico, agricultura, jardinería, cría de animales y también a la copia y lectura de manuscritos, que eran considerados formas de alabanza a Dios. El equilibrio entre espiritualidad y labor era visto como camino hacia la perfección cristiana. Esa rutina austera hizo de los monasterios no solo centros religiosos, sino también referencias de disciplina y organización. El ejemplo de la vida monástica inspiraba a las comunidades alrededor, y muchos campesinos veían a los monjes como hombres sagrados que, en su dedicación, intercedían por el bien colectivo. Al mismo tiempo, el modelo creado por San Benito ayudó a consolidar los monasterios como instituciones duraderas, capaces de resistir al tiempo y a las crisis. De esa manera,
La regla de San Benito no solo moldeó la vida cotidiana de miles de monjes, sino que también dejó una huella profunda en la propia cultura medieval, mostrando que el trabajo y la fe, unidos, podían sostener el espíritu humano en medio de las incertidumbres del mundo feudal. En la Edad Media, la Iglesia no se limitaba a orientar la vida espiritual, también controlaba la moral y dictaba los rumbos de la cultura. A través de sermones, rituales y símbolos, la religión determinaba lo que era correcto o incorrecto, moldeando comportamientos y reforzando el orden social. La fe cristiana era la lente a través de la cual el pueblo comprendía el mundo, desde los fenómenos naturales hasta las desgracias colectivas, como guerras, hambre o pestes. Todo se interpretaba como parte de un plan divino. Esta visión reforzaba la sumisión y la aceptación del sufrimiento terrenal, ya que la recompensa prometida estaba en la vida eterna. Así, la Iglesia actuaba como guardiana no solo de las almas, sino también de la conducta y la cultura de toda la sociedad medieval. Las enseñanzas religiosas penetraban en todos los aspectos de la vida. El matrimonio, por ejemplo, era considerado un sacramento indisoluble y la sexualidad estaba rígidamente regulada. Actitudes vistas como pecado, desde herejías hasta prácticas de brujería, eran severamente condenadas, con castigos que podían incluir la exclusión social o incluso la ejecución. La moral cristiana definía también el papel de cada grupo en la sociedad, los que rezaban, los que guerreaban y los que trabajaban. Esta división, presentada como voluntad de Dios, naturalizaba las desigualdades y hacía casi imposible cuestionar la jerarquía feudal. La religión, así, se transformaba en un instrumento de control que legitimaba privilegios y mantenía el orden establecido. En el ámbito cultural, la Iglesia era igualmente dominante. Era ella la que dictaba los temas del arte, de la arquitectura y de la literatura. Catedrales góticas, iluminaciones en manuscritos y cantos litúrgicos eran expresiones del poder espiritual, pero también mensajes políticos que reforzaban la centralidad de la fe. Al mismo tiempo, todo lo que se apartaba de la doctrina oficial era reprimido como herejía. El monopolio de la educación, mantenido por monasterios y escuelas ligadas al clero, garantizaba que el conocimiento se transmitiera dentro de los límites de la fe cristiana. Así, la religión moldeaba no solo el pensamiento, sino también las prácticas cotidianas y la propia creatividad del hombre medieval. El resultado fue una sociedad en la que moral y cultura se entrelazaban bajo la autoridad de la Iglesia, garantizando su supremacía sobre todos los aspectos de la vida. En una época marcada por guerras, hambre, enfermedades e inseguridad constante, la promesa de la salvación eterna ofrecida por la Iglesia se convirtió en una de las más poderosas herramientas de dominación de la Edad Media. La vida terrenal, breve y llena de sufrimientos, era presentada como solo una preparación para el verdadero destino del alma, el paraíso. Esta visión daba sentido al difícil cotidiano de los campesinos y justificaba la aceptación de su condición social. Al mismo tiempo, reforzaba la autoridad de la Iglesia y de los señores feudales que se presentaban como intermediarios de la voluntad divina. La esperanza de la vida eterna funcionaba como consuelo, pero también como mecanismo de control, pues quienes desobedecían el orden establecido corrían el riesgo de perder no solo la protección terrenal, sino también la promesa de redención. El poder de esta creencia se manifestaba en rituales y sacramentos indispensables para la vida espiritual. El bautismo, el matrimonio, la confesión y la extremaunción estaban controlados por la Iglesia, haciendo al hombre medieval dependiente de ella desde el nacimiento hasta la muerte. La amenaza de la excomunión, es decir, la exclusión de la comunidad cristiana, era temida por todos, incluso por reyes y nobles, pues significaba la condena del alma y la pérdida de legitimidad social. Esta capacidad de vincular la obediencia política a la salvación espiritual daba a la Iglesia un poder incomparable que ningún otro grupo de la sociedad medieval poseía. Así, la promesa de salvación, que para los fieles representaba esperanza y consuelo, para la Iglesia funcionaba también como un instrumento de mantenimiento del orden. Al predicar que cada hombre debía aceptar su posición como parte de la voluntad divina, la fe cristiana legitimaba la jerarquía feudal.
Siervos nobles e incluso reyes eran recordados de que sus acciones tendrían consecuencias eternas, y la obediencia a las normas terrenales se transformaba en camino para alcanzar la recompensa celestial. De esta manera, la religión no solo guiaba la espiritualidad, sino que moldeaba todo el sistema social, transformando la salvación en una poderosa herramienta de poder y dominación. En el corazón del feudalismo, la agricultura era la verdadera fuente de riqueza y el sostén de toda la sociedad medieval. A diferencia del Imperio Romano, en el que el comercio y las ciudades tenían gran importancia, en la Edad Media, la economía se concentró casi por completo en la producción agrícola. De la tierra provenían los alimentos, los tributos y la estabilidad necesaria para que nobles y clérigos pudieran mantener su poder. Los siervos y campesinos, ligados al trabajo rural, eran responsables de garantizar la supervivencia de todos los demás grupos sociales, desde los más pobres hasta los reyes. La fertilidad del suelo y la organización del calendario agrícola determinaban no solo el sustento de las familias, sino también la fuerza de los ejércitos, la riqueza de los señores e incluso la prosperidad de las iglesias y monasterios. La base de este sistema era simple: cada feudo debía ser autosuficiente. Como los intercambios comerciales disminuyeron drásticamente tras la caída de Roma, cada comunidad producía prácticamente todo lo que consumía. Granos como trigo, cebada y centeno eran cultivados a gran escala, mientras huertos y vergeles proporcionaban hortalizas y frutas. Animales como bueyes, cerdos, cabras y gallinas completaban la dieta, que era modesta, pero esencial para la supervivencia. La producción no servía solo para alimentar a los campesinos. Una parte significativa se destinaba al señor feudal, a la iglesia y a los guerreros, garantizando el mantenimiento de la jerarquía. Sin embargo, la agricultura medieval era vulnerable y dependía de las condiciones climáticas. Inviernos rigurosos, sequías o plagas podían arruinar cosechas enteras, llevando a las comunidades al hambre. Este riesgo constante reforzaba la sensación de dependencia respecto a la protección divina y a las obligaciones con el señor feudal. Aún con sus limitaciones, la agricultura sostenía no solo la economía, sino todo el modo de vida feudal. El poder no se medía en monedas ni en metales preciosos, sino en la extensión de las tierras cultivables y en la cantidad de campesinos capaces de trabajarlas. Así, la agricultura no era solo un medio de subsistencia, era la columna vertebral de la riqueza y el poder en la Edad Media. Aunque la agricultura era la base de la economía feudal, los instrumentos disponibles eran relativamente simples y rudimentarios. Aún así, el uso del arado, de los molinos y de la tracción animal representaba avances decisivos para la productividad medieval. El arado pesado de hierro, por ejemplo, permitía surcar los suelos más duros y húmedos de Europa, aumentando el rendimiento de las cosechas. Su utilización, tirado por bueyes o caballos, reducía el esfuerzo humano y aceleraba el cultivo a gran escala. Con ello, aldeas y feudos podían sembrar más tierras y garantizar mayor seguridad alimentaria, aunque siguieran siendo vulnerables a las variaciones climáticas y a las plagas. Los molinos eran otro elemento fundamental de la vida rural. Movidos por la fuerza del agua o del viento, transformaban granos en harina, uno de los alimentos más esenciales de la dieta medieval. Además de ahorrar trabajo, los molinos representaban también un punto de control del señor feudal, ya que los campesinos estaban obligados a utilizarlos mediante el pago de las llamadas banalidades. Así, incluso la tecnología que facilitaba el día a día reforzaba la jerarquía social. El molino no era solo una máquina de producción, era un símbolo del poder señorial sobre la vida económica de la comunidad. La tracción animal completaba este conjunto de innovaciones. Los bueyes y caballos no servían únicamente para arar la tierra, sino también para transportar cargas, mover prensas y ayudar en tareas pesadas. El desarrollo de arneses más eficientes para caballos permitió ampliar su fuerza de trabajo, dando a los campesinos mayor capacidad de producción. Aunque simples en comparación con las tecnologías modernas, estos recursos fueron esenciales para mantener la autosuficiencia de los feudos. Mostraban cómo la vida medieval se equilibraba entre el esfuerzo humano, la fuerza de la naturaleza
y la ingeniosidad limitada, pero eficaz, de sus herramientas. Así, el arado, el molino y la tracción animal no solo sostuvieron la economía, sino que se convirtieron en símbolos del ingenio y la supervivencia en el corazón del feudalismo. Uno de los rasgos más destacados del feudalismo era la autosuficiencia de los feudos. A diferencia del mundo romano, donde las ciudades estaban interconectadas por un comercio intenso y la circulación de monedas, la Edad Media vio la economía restringirse a los límites del feudo. Cada comunidad producía prácticamente todo lo que necesitaba: granos, legumbres, vino, carne, tejidos y herramientas básicas. El sistema era cerrado, con poca dependencia de intercambios externos, lo que garantizaba la supervivencia incluso en tiempos de inestabilidad. Sin embargo, esta autosuficiencia también limitaba el desarrollo económico, ya que frenaba el crecimiento de mercados más amplios y la circulación de riqueza monetaria. La moneda, que en el pasado había sido un elemento central del comercio mediterráneo, casi desapareció de la vida cotidiana. En lugar de pagos en dinero, prevalecía el trueque. Los campesinos entregaban parte de la cosecha como tributo al señor, ofrecían servicios obligatorios o pagaban tasas con productos del campo. Incluso las deudas se saldaban con alimentos, animales o días de trabajo. El comercio de larga distancia prácticamente dejó de existir, y solo mercancías de lujo como especias y tejidos finos procedentes de Oriente circulaban de manera restringida entre la nobleza y el clero. Para la mayoría de la población, las monedas eran una rareza, y la riqueza se medía en tierras, cosechas y ganado. Esta autosuficiencia reforzaba la fragmentación política y económica de la Edad Media. Cada feudo era una pequeña unidad casi independiente, con sus propios recursos, reglas y relaciones de poder. El aislamiento dificultaba la innovación y el crecimiento de los intercambios, pero ofrecía seguridad en un mundo inestable. Solo a partir del crecimiento de las ciudades, al final de la Edad Media, este modelo comenzaría a ser superado. Hasta entonces, la economía feudal permaneció marcada por la producción local, el escaso uso de monedas y la supervivencia garantizada dentro de los límites del propio feudo. A pesar de la autosuficiencia que caracterizaba a los feudos, con el tiempo comenzaron a surgir espacios de intercambio que rompían, aunque parcialmente, el aislamiento económico de la Edad Media. Las ferias y los mercados se convirtieron en puntos de encuentro entre campesinos, artesanos, mercaderes y viajeros, funcionando como embriones de un comercio que más tarde transformaría a Europa. En estas ocasiones, los excedentes de las cosechas, tejidos, herramientas y animales eran intercambiados o vendidos, muchas veces en pequeñas plazas cercanas a iglesias o cruces de caminos. Para los campesinos, estos encuentros representaban una rara oportunidad de obtener bienes que no podían producir en sus aldeas, como sal, utensilios de metal o tejidos más finos. Con el paso del tiempo, algunas ferias adquirieron tal importancia que se convirtieron en verdaderos centros comerciales regionales. Mercaderes procedentes de tierras lejanas traían especias, vino, pieles e incluso productos orientales, despertando el interés de la nobleza y el clero. Estas ferias, muchas veces ligadas a fechas religiosas o festividades, eran también momentos de sociabilidad, donde músicas, representaciones y rituales reforzaban el carácter comunitario de la vida medieval. Al mismo tiempo, los mercados comenzaron a establecerse de forma permanente en determinadas localidades, dando origen al renacimiento de las ciudades. Aunque aún limitadas y dependientes de la aprobación de los señores feudales, las ferias y los mercados representaron un cambio significativo. Reintrodujeron la circulación de monedas, fortalecieron los lazos comerciales entre diferentes regiones y abrieron el camino al crecimiento de una nueva clase social, la burguesía. Si en un inicio eran solo encuentros ocasionales, con el tiempo se convirtieron en elementos centrales de la economía europea, responsables de sacar lentamente a la sociedad del aislamiento feudal y conducirla hacia un mundo más dinámico e interconectado. Así, las ferias y los mercados fueron las primeras señales de que la economía medieval estaba a punto de cambiar. A partir del siglo XI,
Europa comenzó a vivir una profunda transformación, el renacimiento de las ciudades. Tras siglos en los que la vida urbana casi había desaparecido, reducida a pequeñas aldeas y comunidades aisladas, el crecimiento del comercio y de las ferias devolvió la importancia a las áreas urbanas. Los burgos, pequeños núcleos que surgían en torno a mercados, castillos o monasterios, fueron los embriones de este renacimiento urbano. Con el tiempo, estos burgos se expandieron, atrayendo a artesanos, mercaderes y campesinos en busca de nuevas oportunidades. Así surgía lentamente un nuevo paisaje, una Europa en la que las ciudades volvían a tener un papel destacado. El resurgimiento urbano estaba directamente ligado al dinamismo del comercio. Los mercaderes comenzaron a circular con mayor frecuencia, conectando diferentes regiones y reintroduciendo la circulación de monedas. Artesanos especializados se instalaron en los burgos produciendo tejidos, utensilios de metal, calzado y una gran variedad de productos que atendían no solo a la nobleza, sino también a una nueva clase social emergente, la burguesía. Esta clase, compuesta por comerciantes y artesanos, empezó a conquistar poder económico y, poco a poco, influencia política, desafiando el monopolio de nobles y clérigos sobre la vida social. Además de la actividad económica, las ciudades medievales se convirtieron en espacios de innovación cultural y social. Amuralladas para su protección, con calles estrechas y casas apiñadas, eran lugares de intensa convivencia, de intercambios culturales y de circulación de ideas. Muchas conquistaron cartas de privilegio que les garantizaban autonomía respecto a los señores feudales, permitiendo la creación de consejos urbanos y nuevas formas de gobierno local. Este renacimiento urbano no solo transformó la economía, sino que también sentó las bases para cambios profundos en la estructura medieval, preparando el camino para el debilitamiento del feudalismo. Así, los burgos y ciudades fueron las primeras señales de un nuevo mundo en gestación dentro de la propia Edad Media. En el escenario feudal, los caballeros representaban la fuerza militar que sostenía la autoridad de los señores y la protección de los feudos. Montados en caballos entrenados, vestidos con pesadas armaduras y empuñando espadas o lanzas, eran la élite guerrera de la Edad Media. Convertirse en caballero no era solo una cuestión de habilidad en combate, era también un símbolo de estatus, prestigio y honor. Desde jóvenes, los hijos de nobles eran preparados para esta función, pasando por un largo entrenamiento que incluía tanto la práctica militar como la educación en valores como lealtad, disciplina y coraje. La figura del caballero, inmortalizada en cantares y leyendas, se convirtió en uno de los símbolos más fuertes de la cultura medieval. El código de caballería, aunque muchas veces idealizado, buscaba regular la conducta de estos guerreros. Predicaba fidelidad al señor feudal, defensa de la fe cristiana y protección a los más débiles, especialmente mujeres, huérfanos y campesinos indefensos. Este ideal de honor, difundido por trovadores y cronistas, creó la imagen del caballero como un héroe noble, guiado por valores superiores. En la práctica, sin embargo, muchos caballeros actuaban con brutalidad, saqueando aldeas enemigas, explotando campesinos y librando guerras movidas por la ambición. Aún así, el código de caballería sirvió como modelo cultural, moldeando el imaginario de la época y reforzando la unión entre guerra, fe y moralidad. Además del campo de batalla, los caballeros participaban en torneos, justas y ejercicios militares que demostraban sus habilidades y reforzaban su prestigio. Estas competiciones, muchas veces realizadas en ocasiones festivas, no eran solo entrenamientos prácticos, sino también espectáculos que entretenían a la nobleza y a la comunidad. La devoción religiosa también formaba parte de su identidad. Muchos caballeros participaron en las cruzadas, uniendo el ideal de combate con la misión espiritual. Así, los caballeros y el código de caballería simbolizaron la fusión entre la vida militar y los valores religiosos y sociales, convirtiéndose en la máxima expresión de la aristocracia guerrera del feudalismo. En la Edad Media, la guerra era una presencia constante y la supervivencia de nobles y caballeros dependía directamente de la calidad de sus armas y armaduras. El desarrollo de este equipamiento transformó el campo de batalla medieval
en un escenario marcado por la fuerza del hierro y la ingeniosidad técnica. Las armaduras, hechas inicialmente de cuero endurecido y luego de malla de hierro, evolucionaron hacia las impresionantes armaduras de placas metálicas que cubrían todo el cuerpo del guerrero. Ofrecían protección contra espadas, lanzas y flechas, convirtiendo al caballero en una figura casi invencible frente a campesinos y soldados mal equipados. La armadura no era solo defensa, también era un símbolo de estatus, ya que solo los nobles tenían recursos para adquirirlas. Las armas también reflejaban la jerarquía social y la realidad del feudalismo. La espada era el emblema del caballero, llevada como señal de honor y prestigio, mientras que lanzas y escudos componían el arsenal básico de las batallas. El arco y la ballesta, aunque menos nobles en prestigio, eran armas eficaces usadas por soldados comunes y por ejércitos de apoyo. El avance de las técnicas de forja posibilitó la creación de hojas más resistentes y afiladas, capaces de perforar armaduras más ligeras. Al mismo tiempo, catapultas, torres de asalto y arietes eran utilizados en asedios, mostrando que la guerra medieval no era solo duelo de caballeros, sino también un enfrentamiento de estrategias colectivas e ingenios bélicos. La posesión de armas y armaduras reforzaba la desigualdad entre nobles y campesinos. Mientras los primeros se protegían con metal y cabalgaban en poderosas monturas, los últimos contaban solo con herramientas improvisadas y poca protección. Así, el dominio militar de la nobleza estaba sostenido no solo por la organización social, sino también por la tecnología bélica. La armadura y la espada, símbolos del poder aristocrático, mostraban que la guerra en la Edad Media no era solo una lucha por la supervivencia, sino también la expresión del orden social que mantenía en pie la pirámide feudal. Las cruzadas fueron uno de los movimientos más destacados de la Edad Media, uniendo religión, guerra y ambición en una misma empresa. Convocadas por la Iglesia a partir de finales del siglo XI, estas expediciones militares tenían como objetivo oficial reconquistar Tierra Santa, especialmente Jerusalén, que estaba bajo dominio musulmán. La promesa hecha a caballeros y participantes era poderosa. Quien luchara en las cruzadas tendría sus pecados perdonados y asegurada la salvación eterna. Esta unión entre fe y combate transformó el llamado de las cruzadas en un fenómeno capaz de movilizar a reyes, nobles, caballeros e incluso campesinos pobres hacia Oriente. Sin embargo, las cruzadas no eran solo guerras religiosas, también estaban ligadas a intereses políticos y económicos. Para muchos nobles, representaban la oportunidad de conquistar nuevas tierras, riquezas y prestigio. Para los reyes, era una forma de expandir su influencia y unir sus reinos en torno a una causa común. Para los comerciantes, especialmente de las ciudades italianas, se abrieron rutas comerciales lucrativas con Oriente, trayendo especias, tejidos finos y productos exóticos a Europa. Así, detrás de la retórica religiosa, había también un fuerte componente de ambición material y de poder. El impacto de las cruzadas fue profundo. Aunque los cruzados conquistaron Jerusalén en algunas ocasiones, las victorias fueron temporales y seguidas de derrotas. A largo plazo, las cruzadas no lograron mantener el dominio cristiano sobre Tierra Santa. Sin embargo, dejaron huellas duraderas, reforzaron el poder de la Iglesia, estimularon el contacto entre diferentes culturas y abrieron las puertas a un florecimiento comercial que ayudaría a debilitar el aislamiento feudal. Para la mentalidad medieval, las cruzadas simbolizaron la fusión entre la espada y la cruz, mostrando cómo la fe podía ser utilizada para justificar la guerra y moldear el destino de Europa. En la Edad Media, la guerra no se limitaba a batallas campales entre caballeros. Una de las formas más comunes de conflicto eran los asedios a castillos, que podían durar semanas, meses o incluso años. Los castillos, construidos en posiciones estratégicas y protegidos por gruesas murallas y fosos profundos, estaban diseñados precisamente para resistir estas ofensivas prolongadas. El objetivo del asedio era simple: aislar a los defensores, cortar el suministro de alimentos y agua, y forzarlos a la rendición por hambre y agotamiento. Por ello, más que los combates directos, los asedios representaban el rostro más lento,
pero también más devastador, de la guerra medieval. Para romper esas defensas, los atacantes desarrollaron ingeniosas técnicas de asalto. Torres de madera, conocidas como torres de asedio, permitían acercar soldados hasta la cima de las murallas. Arietes, grandes troncos reforzados con metal, se utilizaban para golpear y destruir portones. Catapultas y trabucos lanzaban enormes piedras, proyectiles incendiarios e incluso cadáveres de animales en descomposición, sembrando terror y enfermedades entre los sitiados. En algunos casos, los invasores cavaban túneles bajo las murallas para derribarlas, en una práctica llamada minería. Cada castillo exigía una estrategia específica, y la creatividad de los atacantes se enfrentaba a la ingeniosidad de los defensores. Dentro de las murallas, la resistencia también tenía su lado cruel. Los sitiados reforzaban portones, levantaban barricadas, utilizaban flechas y aceite hirviendo contra los enemigos, además de depender de la lealtad de la población local para resistir. El sufrimiento era intenso. Con el paso de los días, la escasez de comida y agua llevaba a la desesperación. Muchas veces la rendición no era solo una decisión militar, sino una necesidad para preservar la vida. Los asedios, por tanto, mostraban cómo la guerra medieval era menos heroica de lo que sugerían las leyendas de caballeros. Eran enfrentamientos de paciencia, ingenio y brutalidad, que reflejaban la dureza y la realidad de la vida feudal en tiempos de conflicto. Para la nobleza medieval, la guerra no era una excepción, sino parte integrante de la vida cotidiana. Desde la juventud, los hijos de familias nobles eran preparados para el combate, entrenados en el arte de la caballería, en el manejo de armas y en la disciplina militar. La identidad de un noble estaba profundamente ligada a su capacidad de luchar y defender su feudo. Castillos, ejércitos privados y alianzas de vasallaje eran instrumentos que garantizaban no solo seguridad, sino también prestigio y autoridad. En este contexto, la guerra se entendía como una extensión natural del poder, una forma de resolver disputas, expandir territorios y consolidar influencias. Los conflictos no se limitaban a grandes campañas, sino que formaban parte de la vida regional. Disputas por tierras entre vecinos, rivalidades hereditarias, rebeliones campesinas e incluso desacuerdos entre vasallos y señores se resolvían frecuentemente por la fuerza de las armas. Estas guerras locales, aunque menores que las grandes cruzadas, eran constantes y moldeaban el día a día de la aristocracia guerrera. Participar en batallas, liderar asedios y proteger fronteras era una obligación que definía la posición de un noble dentro de la pirámide feudal. El prestigio de una familia dependía directamente de su tradición militar y de su capacidad de mantenerse invicta frente a los enemigos. Al mismo tiempo, la guerra ofrecía oportunidades de enriquecimiento y ascenso. Saqueos, conquista de tierras y la captura de prisioneros para rescate eran prácticas comunes, transformando el campo de batalla en un espacio de lucro. Esta mentalidad hizo que la violencia fuera una constante, reforzando la idea de que la Edad Media era un tiempo en que el poder se afirmaba por la espada. Así, para los nobles, la guerra era tanto un deber como un privilegio, sustentando su posición social y política. En el corazón del feudalismo, la vida cotidiana de la nobleza estaba marcada por la certeza de que, en tiempos de paz o de conflicto, el dominio solo se mantenía a través de las armas. En la sociedad feudal, el acceso al conocimiento estaba profundamente marcado por la desigualdad social. La educación era un privilegio casi exclusivo de la nobleza y del clero, mientras que la inmensa mayoría de la población, formada por siervos y campesinos, permanecía analfabeta. Para los nobles, aprender a leer, escribir y, sobre todo, dominar el arte de la guerra formaba parte de la construcción de su identidad. Los hijos de la aristocracia eran instruidos desde temprano en castillos o monasterios, recibiendo enseñanzas religiosas, nociones de latín y entrenamiento militar. Esta educación reforzaba su papel como líderes políticos y guerreros, preparándolos para gobernar tierras y comandar ejércitos. Para los siervos y campesinos, en cambio, la realidad era completamente diferente. Atados al duro trabajo de la tierra, no tenían tiempo, recursos ni oportunidades para aprender a leer o escribir. Su educación era práctica,
transmitida de generación en generación. Sembrar, cosechar, criar animales, construir casas sencillas y obedecer las reglas impuestas por el señor feudal. El conocimiento estaba directamente ligado a la supervivencia, y la transmisión de saberes se daba de manera oral, a través de historias, tradiciones y costumbres. El analfabetismo generalizado reforzaba la dependencia hacia el clero y la nobleza, que detentaban el monopolio de la escritura y de la cultura letrada. Este contraste entre la educación de los nobles y el analfabetismo de los siervos revelaba el funcionamiento del sistema feudal. La jerarquía no se sostenía solo por la fuerza militar o la posesión de tierras, sino también por el control del saber. La lectura y la escritura eran vistas como herramientas de poder, capaces de registrar leyes, administrar feudos y preservar la memoria. Mientras la élite se beneficiaba de este privilegio, los campesinos permanecían excluidos, reforzando la distancia social que definía la Edad Media. Así, la educación medieval reflejaba la propia estructura del feudalismo, desigual, rígida y profundamente marcada por la división entre quienes gobernaban y quienes solo trabajaban. En la Edad Media, la literatura desempeñó un papel esencial en la preservación de la memoria colectiva y en la formación de la identidad cultural de las sociedades feudales. Entre las formas más destacadas de expresión estaban los cantares de gesta, largos poemas épicos que narraban hazañas heroicas de caballeros y guerreros, transmitiendo valores como el coraje, el honor y la lealtad. Estas obras eran recitadas o cantadas por juglares en plazas, castillos y ferias, llevando historias de batallas y conquistas a un público que, en su mayoría, no sabía leer. El ejemplo más famoso es el Cantar de Roldán, que exalta la valentía de caballeros cristianos en lucha contra enemigos musulmanes. Estos relatos mezclaban hechos históricos y elementos legendarios, sirviendo tanto para entretener como para reforzar ideales religiosos y guerreros. Paralelamente, surgieron los trovadores y la poesía trovadoresca, que floreció principalmente a partir del siglo XII. Estos poetas y músicos recorrían cortes y castillos, cantando versos sobre el amor, la devoción y temas de la vida noble. La llamada poesía cortés idealizaba la relación entre caballeros y damas, celebrando la lealtad y el amor imposible, muchas veces en tono melancólico y simbólico. Esta tradición literaria ayudó a moldear la visión romántica de la Edad Media, creando un contraste con la dureza de la vida campesina y la brutalidad de la guerra. La literatura medieval era, por tanto, un reflejo de la sociedad feudal, épica y guerrera para exaltar a la nobleza, pero también lírica y delicada para expresar sentimientos y valores de la aristocracia. No solo entretenía, sino que también educaba, transmitiendo modelos de comportamiento y consolidando la visión del mundo medieval. Incluso en una época de analfabetismo generalizado, la fuerza de la palabra cantada y recitada convirtió a la literatura en uno de los pilares culturales del feudalismo, perpetuando historias e ideales que aún resuenan en el imaginario contemporáneo. A partir del siglo XII, Europa fue testigo del florecimiento de una de las expresiones artísticas más notables de la Edad Media, el arte gótico. Caracterizado por su grandeza, verticalidad y detallismo, se manifestó principalmente en la arquitectura de las catedrales, que se convirtieron en símbolos de poder espiritual y también político. A diferencia de las iglesias románicas, de apariencia más pesada y sombría, las catedrales góticas buscaban elevar la mirada de los fieles hacia el cielo, transmitiendo la idea de cercanía con lo divino. Sus torres esbeltas, arcos ojivales y vitrales coloridos llenaban los espacios de luz, creando una atmósfera de reverencia y trascendencia que impresionaba a todos los que atravesaban sus portales. Estas construcciones monumentales exigían grandes recursos materiales y humanos. Campesinos, artesanos, albañiles y escultores trabajaban durante décadas, y muchas veces incluso siglos, para levantar una sola catedral. La inversión provenía de la iglesia, de nobles y de donaciones de la comunidad, que veía en la obra una forma de demostrar fe y devoción. Además de espacio religioso, la catedral funcionaba como centro social, político y cultural de las ciudades en crecimiento. Era allí donde se realizaban celebraciones,
encuentros de autoridades y manifestaciones públicas, convirtiéndose en el verdadero corazón urbano. Los vitrales, esculturas y pinturas de las catedrales no tenían únicamente función estética, sino también educativa. En una sociedad marcada por el analfabetismo, esas imágenes funcionaban como una Biblia de piedra y vidrio, enseñando episodios de la vida de Cristo, historias de santos y mensajes morales a través de símbolos visuales. Cada detalle, desde las gárgolas en las fachadas hasta las rosáceas coloridas, transmitía significados espirituales y recordaba a los fieles la presencia constante de Dios. Así, el arte gótico y las catedrales no eran solo obras arquitectónicas, eran testimonios de un tiempo en que fe, poder y cultura se unían en piedra, vidrio y luz para moldear el imaginario medieval. En la Edad Media, la vida social estaba profundamente ligada al calendario religioso. Las fiestas religiosas, celebradas en honor a santos, fechas litúrgicas o acontecimientos cristianos, eran momentos de pausa en la dura rutina del trabajo agrícola. En esas ocasiones, las comunidades se reunían en procesiones, misas solemnes, banquetes y danzas, creando un clima de devoción, pero también de alegría colectiva. La Navidad, la Pascua, el Día de Todos los Santos y otras fechas marcaban el ritmo del año, reforzando la fe y la presencia de la Iglesia en la vida cotidiana. Estas fiestas no eran solo manifestaciones espirituales, eran también eventos que fortalecían los lazos comunitarios y ofrecían momentos de convivencia que aliviaban la dureza de la vida feudal. Paralelamente, las ferias se convirtieron en importantes encuentros sociales y económicos, vinculadas muchas veces a celebraciones religiosas, reunían a campesinos, artesanos y mercaderes en espacios de intercambio y convivencia. En esas ferias no solo se negociaban productos, sino que también circulaban historias, músicas, noticias y tradiciones, creando un ambiente de intensa sociabilidad. Para muchos campesinos era la única oportunidad de conocer personas de otros feudos, experimentar novedades e integrarse en un mundo más amplio. Para los mercaderes, las ferias eran momentos estratégicos para expandir negocios, forjar alianzas y consolidar rutas comerciales. Estos eventos, tanto religiosos como comerciales, tenían un papel cultural fundamental. Eran ocasiones en que la vida cotidiana adquiría color e intensidad, en contraste con la monotonía del trabajo agrícola. En las fiestas y ferias, la música de los trovadores, los espectáculos de teatro popular y las competiciones de habilidades creaban recuerdos que marcaban a las comunidades. Así, las celebraciones religiosas y las ferias no eran solo momentos de descanso o comercio, sino expresiones vivas de la identidad medieval en las que fe, cultura y convivencia se entrelazaban de forma inseparable. En la Edad Media, en un mundo marcado por la inseguridad, la dureza del trabajo y la constante amenaza de enfermedades, hambre y guerras, las supersticiones y creencias populares desempeñaban un papel central en la vida de las comunidades. La fe cristiana guiaba la visión oficial de la sociedad, pero al mismo tiempo sobrevivían prácticas antiguas, herencias de tradiciones paganas que se mezclaban con la vida cotidiana campesina. Amuletos, rezos, señales de la naturaleza y rituales sencillos eran vistos como formas de protección contra la desgracia. Para muchos, el vuelo de un pájaro, la forma de las nubes o el ciclo de la luna traían mensajes ocultos capaces de predecir cosechas o anunciar calamidades. Estas creencias populares convivían muchas veces en tensión con la doctrina de la Iglesia. Mientras el clero condenaba prácticas de hechicería y magia como pecado y herejía, la población veía en estas tradiciones recursos prácticos para enfrentar las incertidumbres diarias. Curanderos y curanderas, por ejemplo, usaban hierbas medicinales, rezos y conjuros para tratar enfermedades, siendo al mismo tiempo respetados y temidos por las comunidades. El uso de objetos sagrados, como reliquias de santos, también se mezclaba con estas creencias, creando un universo espiritual en el que lo sagrado y lo mágico caminaban juntos. Estas supersticiones no eran solo expresión de miedo o ignorancia, reforzaban el sentido de pertenencia y ofrecían explicaciones en un mundo
en el que la ciencia aún daba sus primeros pasos. Las creencias populares ayudaban a aliviar la ansiedad frente a lo imprevisible, proporcionando herramientas simbólicas para interpretar los acontecimientos. Así, las supersticiones y tradiciones populares, incluso combatidas por la Iglesia, permanecieron vivas en el corazón de las aldeas medievales, mostrando que la cultura de la Edad Media no estaba hecha solo de catedrales y manuscritos, sino también de la imaginación sencilla y la espiritualidad cotidiana del pueblo. En la economía feudal, profundamente dependiente de la agricultura, el hambre era una amenaza constante que podía asolar aldeas enteras. Las cosechas estaban sujetas a innumerables factores incontrolables: sequías prolongadas, inviernos rigurosos, inundaciones, plagas de insectos y enfermedades en los cultivos podían comprometer todo el sustento de una comunidad. Como la producción agrícola era limitada y la tecnología rudimentaria, cualquier desequilibrio natural se transformaba rápidamente en una crisis alimentaria. Cuando la cosecha fracasaba, el hambre se extendía, afectando primero a los campesinos más pobres y luego debilitando todo el sistema feudal. Estas malas cosechas no eran hechos aislados, sino fenómenos recurrentes que marcaron la Edad Media. Durante el llamado Pequeño Período Glacial, por ejemplo, el clima se volvió más frío e inestable, reduciendo la productividad de los campos. En esas épocas, la escasez de granos hacía que los precios se dispararan, y muchas familias campesinas no lograban garantizar ni siquiera lo mínimo para sobrevivir. El hambre abría camino a enfermedades, ya que los cuerpos debilitados se volvían más vulnerables a las epidemias. En muchas regiones, los relatos hablan de saqueos a graneros, revueltas campesinas y migraciones desesperadas en busca de alimento. Para los señores feudales y para la Iglesia, el hambre era un desafío, pero también un instrumento de control. Muchos veían en esos periodos un castigo divino, reforzando la idea de que era necesario obedecer a las autoridades y buscar perdón a través de la fe. Al mismo tiempo, la distribución de granos o limosnas en momentos críticos se utilizaba como demostración de poder y benevolencia. El hambre, por tanto, no era solo una tragedia natural, era parte integrante de la dinámica social, recordando constantemente la fragilidad de la vida medieval. Mostraba que, en una sociedad tan dependiente de la tierra, la supervivencia estaba siempre a merced de la naturaleza y del orden establecido. En el siglo XIV, Europa fue golpeada por una de las mayores catástrofes de su historia, la peste negra. Esta devastadora epidemia, causada por una bacteria transmitida por pulgas de ratas, se propagó rápidamente por las rutas comerciales y los centros urbanos, diezmando poblaciones enteras. En pocos años, se estima que un tercio de la población europea sucumbió a la enfermedad, alterando de manera irreversible la estructura social, económica y cultural de la Edad Media. Los síntomas eran brutales: fiebre alta, escalofríos, vómitos y los temidos bubones oscuros que dieron nombre a la peste. La muerte llegaba en pocos días y el terror se extendía con la misma velocidad que la enfermedad. La epidemia golpeó a una sociedad ya debilitada por guerras y hambre, ampliando aún más su colapso. Aldeas enteras fueron abandonadas, las ciudades perdieron gran parte de sus habitantes y la producción agrícola cayó en picada. Con menos trabajadores disponibles, los campos quedaron vacíos y la economía feudal entró en crisis. La escasez de mano de obra dio a los campesinos sobrevivientes cierto poder de negociación, debilitando la autoridad de los señores feudales. Al mismo tiempo, la mortalidad masiva generó un profundo impacto psicológico, alimentando el miedo, la desesperación y la creencia de que la tragedia era un castigo divino. La Iglesia, que debía ofrecer consuelo espiritual, vio su autoridad cuestionada. Muchos religiosos murieron al cuidar a los enfermos, y la incapacidad de la fe para detener la peste sacudió la confianza de la población. En busca de explicaciones, surgieron persecuciones contra minorías, acusadas injustamente de propagar la enfermedad. El terror de la peste negra dejó huellas que trascendieron generaciones, cambiando la relación de las personas con la vida, la muerte y el poder. Más que una epidemia,
Fue un parteaguas que sacudió los cimientos del feudalismo, preparando el camino para las transformaciones que llevarían al fin de la Edad Media. La devastación causada por el hambre y la peste negra debilitó profundamente la estructura del feudalismo y abrió espacio a un fenómeno que cambiaría la relación entre señores y siervos, las revueltas campesinas. Con la muerte de gran parte de la población, la mano de obra se volvió escasa y los campesinos sobrevivientes comenzaron a exigir mejores condiciones de trabajo, reducción de tributos y mayor libertad. En muchas regiones, los señores feudales intentaron reaccionar imponiendo aún más obligaciones, pero la presión fue tan grande que llevó a comunidades enteras a rebelarse contra sus señores. Estas revueltas, aunque reprimidas violentamente en la mayoría de los casos, revelaron que la base del sistema feudal ya no era tan sólida como antes. Los levantamientos campesinos surgieron en diferentes partes de Europa. En algunos casos, las aldeas se unían para rechazar el pago de tributos. En otros, grupos armados atacaban castillos, quemaban registros de deudas y exigían el fin de las obligaciones serviles. El ejemplo más famoso fue la revuelta de los campesinos en Inglaterra en 1381, cuando miles de trabajadores rurales marcharon hasta Londres para protestar contra impuestos abusivos y exigieron cambios profundos en el orden social. Aunque derrotados, dejaron claro que la nobleza ya no podía gobernar sin tener en cuenta el creciente descontento de la población rural. Estas revueltas, incluso cuando fueron sofocadas, tuvieron un impacto duradero. Mostraron que los siervos ya no aceptaban pasivamente las imposiciones feudales y que la escasez de mano de obra les daba una fuerza inédita. En muchos lugares, los señores se vieron obligados a conceder concesiones, reducir tributos y aceptar contratos de trabajo más flexibles. Así, las revueltas campesinas no solo debilitaron la autoridad de la nobleza, sino que también aceleraron la crisis del feudalismo, señalando hacia un futuro en el que la servidumbre dejaría de ser la base de la sociedad europea. A medida que el feudalismo entraba en crisis, una nueva clase social comenzaba a ganar protagonismo: la burguesía. Formada por comerciantes, artesanos y mercaderes que vivían en los burgos y en las ciudades en crecimiento, esta clase se destacó por su dinamismo económico y por su capacidad de generar riqueza fuera de la lógica feudal basada en la tierra. El comercio, estimulado por las ferias, las rutas terrestres y más tarde por las conexiones marítimas, trajo productos de diferentes regiones y reintrodujo de manera consistente el uso de la moneda. Con ello, la burguesía se convirtió en un motor de transformación social, alterando gradualmente el equilibrio de poder dentro de la Europa medieval. El fortalecimiento del comercio dio origen a los gremios, asociaciones de artesanos que regulaban precios, calidad de los productos y formación de aprendices. Estos gremios garantizaban estabilidad económica y elevaban el prestigio de los trabajadores urbanos. Al mismo tiempo, los mercaderes se enriquecieron con la importación de especias, tejidos finos y metales preciosos, vinculando cada vez más al continente europeo con rutas de larga distancia, especialmente las que conectaban Oriente y el Mediterráneo. Esta expansión comercial alimentó el crecimiento de las ciudades, que se convirtieron en polos de innovación y de nuevas formas de organización política. El poder de la burguesía también comenzó a reflejarse en la política. Muchas ciudades conquistaron cartas de autonomía, garantizando libertad respecto a los señores feudales. A cambio de impuestos y apoyo financiero, los reyes comenzaron a aliarse con los burgueses, utilizando sus recursos para fortalecer los ejércitos y consolidar el poder central. Esta alianza debilitó aún más a la nobleza feudal, que veía su poder territorial desvanecerse frente al ascenso de una economía urbana y monetaria. Así, la burguesía y el comercio no solo revitalizaron Europa, sino que también fueron elementos decisivos para el declive del feudalismo y la transición hacia una nueva era. Con el fortalecimiento de la burguesía, el crecimiento de las ciudades y la transformación del comercio, la nobleza feudal comenzó a perder el protagonismo que había sostenido durante siglos. El poder de los nobles estaba ligado a la posesión de tierras y al trabajo de los siervos, pero ese modelo mostraba signos claros de desgaste.
La reducción de la mano de obra tras la peste negra, sumada a las revueltas campesinas y a la valorización de la moneda, debilitó la capacidad de la nobleza de mantener el control absoluto sobre la población rural. Muchos señores, ante la presión, tuvieron que flexibilizar obligaciones, aceptar contratos de trabajo más justos y permitir que antiguos siervos conquistaran mayor libertad. Este proceso significó un profundo golpe en la base del feudalismo. La servidumbre, que antes era vista como natural e inevitable, comenzó a dar lugar a nuevas formas de relación económica. Los campesinos empezaron a arrendar tierras a cambio de pagos en dinero o productos, y no más a través de servicios obligatorios. En regiones urbanizadas, muchos abandonaron los campos y migraron a las ciudades en busca de oportunidades junto a la burguesía, debilitando aún más la dependencia respecto a los nobles. Así, la rigidez de la pirámide feudal comenzó a disolverse, dando espacio a una movilidad social que antes era impensable. Para la nobleza, acostumbrada a ejercer dominio militar y económico absoluto, este cambio fue una amenaza directa. Sus castillos perdieron importancia con el avance de las armas de fuego. Su autoridad fue cuestionada por la población rural y su relevancia política fue reducida por las alianzas entre reyes y burgueses. Poco a poco, los nobles dejaron de ser el eje central de la sociedad europea, cediendo espacio a nuevas fuerzas sociales y económicas. El debilitamiento de la nobleza y el declive de la servidumbre marcaron el inicio del fin del feudalismo, preparando a Europa para la transición hacia reinos centralizados y un mundo moldeado por el comercio, la moneda y la expansión marítima. A medida que el feudalismo entraba en crisis, un nuevo movimiento político comenzó a ganar fuerza: la centralización de los reinos bajo la autoridad de las monarquías. Durante siglos, el poder de los reyes había estado fragmentado y limitado por la influencia de la nobleza, pero con el declive de la servidumbre y el debilitamiento de los señores feudales, los monarcas encontraron espacio para consolidar su dominio. Este proceso fue favorecido por alianzas con la burguesía naciente, que veía en los reyes una oportunidad de garantizar estabilidad y protección para el comercio. A cambio de impuestos y apoyo financiero, los monarcas fortalecían sus ejércitos y ampliaban su control sobre los territorios, reduciendo la autonomía de los nobles. La centralización trajo consigo una nueva lógica de gobierno. Ciudades que antes eran casi independientes pasaron a estar sometidas al poder real. Las leyes locales fueron sustituidas por legislaciones unificadas, y los tribunales reales comenzaron a juzgar disputas que antes quedaban en manos de los señores feudales. Los ejércitos permanentes, financiados por tributos, disminuyeron la dependencia de los reyes respecto a las tropas proporcionadas por vasallos, rompiendo una de las bases de la pirámide feudal. Al mismo tiempo, símbolos de poder, como coronaciones solemnes realizadas por la Iglesia, reforzaban la imagen de los monarcas como representantes del orden y de la voluntad divina. Este fortalecimiento de las monarquías transformó el equilibrio político europeo. Mientras los nobles perdían autonomía, los reyes se convirtieron en figuras centrales, capaces de proyectar poder más allá de sus fronteras. Esta centralización abrió camino a los grandes reinos que marcarían el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Más que simples gobernantes, los monarcas pasaron a ser vistos como pilares de la unidad nacional, sostenidos por el apoyo de la burguesía, por el uso de la moneda y por el avance de las estructuras administrativas. Así, el ascenso de las monarquías fue al mismo tiempo consecuencia y catalizador del declive del feudalismo, inaugurando una nueva era de centralización y expansión. Durante siglos, los castillos fueron símbolos de poder y seguridad, levantados con murallas gruesas y torres imponentes, capaces de resistir prolongados asedios. Sin embargo, la introducción de la pólvora y de las armas de fuego en el escenario europeo, a partir del final de la Edad Media, transformó radicalmente el arte de la guerra y sacudió los cimientos del feudalismo. Pesados cañones, capaces de lanzar proyectiles contra murallas, volvieron inútiles muchas de las defensas que habían protegido a señores feudales durante generaciones. Un solo disparo de artillería podía abrir brechas en fortificaciones que antes resistían meses de asedio,
cambiando para siempre la relación entre ataque y defensa. Esta revolución militar debilitó directamente a la nobleza feudal. Si antes el poder de un señor se medía por la solidez de su castillo y por la cantidad de caballeros que podía reunir, ahora el dominio dependía de la capacidad de financiar ejércitos equipados con armas de fuego y cañones. Como estas tecnologías eran costosas, los reyes, apoyados por la burguesía y el crecimiento de las ciudades, se convirtieron en los principales beneficiarios de este cambio. La centralización del poder monárquico se fortaleció, mientras muchos señores locales vieron sus fortalezas volverse obsoletas frente al nuevo arte de la guerra. La pólvora, por lo tanto, no fue solo una innovación militar, fue también un factor político y social de gran impacto. Al reducir la importancia de los castillos y de la caballería pesada, aceleró el declive del feudalismo y abrió camino al surgimiento de estados más centralizados y modernos. El estruendo de los cañones resonaba no solo en los campos de batalla, sino también en el fin de una era en la que murallas y vasallos habían sostenido el poder. Con las armas de fuego, la Edad Media caminaba hacia su ocaso, y un nuevo orden militar y político se consolidaba en Europa. Con el debilitamiento del feudalismo y el ascenso de las monarquías centralizadas, Europa entró en una nueva fase de expansión y transformación económica, la era de los grandes descubrimientos marítimos. A partir del siglo XV, impulsados por la búsqueda de rutas alternativas para el comercio de especias, oro y otros productos de lujo, los reinos europeos se lanzaron al mar en expediciones que cambiarían para siempre la historia. Esta expansión marítima fue posible gracias a los avances en las técnicas de navegación, al uso de nuevos instrumentos como la brújula y el astrolabio, y a la construcción de embarcaciones más resistentes, como la carabela. El océano, antes visto como una barrera, se transformó en camino hacia la riqueza y la conquista. Este movimiento inauguró lo que muchos historiadores llaman capitalismo comercial. A diferencia de la economía de subsistencia típica del feudalismo, el nuevo sistema se basaba en la acumulación de riqueza a través del comercio internacional. Las ciudades portuarias prosperaron, los mercaderes se enriquecieron con el transporte de mercancías, y la moneda comenzó a circular con una intensidad inédita. Las colonias conquistadas fuera de Europa proporcionaban materias primas y metales preciosos, mientras los reinos fortalecían sus economías con el monopolio de rutas y mercados. Así el comercio dejó de ser un fenómeno local para convertirse en global, conectando continentes distantes en una red cada vez más compleja. La expansión marítima no solo generó riquezas, sino que también aceleró el fin definitivo del feudalismo. La tierra, que había sido la base de la riqueza durante la Edad Media, perdió importancia frente a las nuevas oportunidades vinculadas al comercio y a la exploración ultramarina. La burguesía mercantil se convirtió en protagonista, financiando expediciones y acumulando fortunas que modificaron el equilibrio de poder en Europa. Reyes y comerciantes comenzaron a caminar juntos, consolidando un mundo en el que la economía monetaria, la búsqueda de ganancias y la competencia entre naciones sustituyeron la lógica estática y local de los feudos. La Edad Media, lentamente, daba paso a la Edad Moderna. Durante la Edad Media, la Iglesia fue la mayor fuerza espiritual, política y económica de Europa. Sin embargo, con el tiempo, su autoridad comenzó a ser cuestionada por abusos, corrupción y por su distanciamiento respecto a las necesidades del pueblo. La venta de indulgencias, la acumulación de riquezas y la interferencia directa en los asuntos seculares provocaron una creciente insatisfacción. A comienzos del siglo XVI, ese descontento culminó en la Reforma religiosa, un movimiento que sacudió profundamente el poder de la Iglesia y dividió a la cristiandad occidental. Líderes como Martín Lutero, en Alemania, y Juan Calvino, en Suiza, defendieron cambios radicales, cuestionando prácticas y dogmas tradicionales y predicando un retorno a la esencia de la fe cristiana. La Reforma no fue solo un fenómeno religioso, sino también político y social. Al cuestionar la autoridad papal, los reformadores abrieron el camino para que príncipes y reyes consolidaran su independencia respecto a la Iglesia. El surgimiento de diferentes corrientes del cristianismo, como el luteranismo y el calvinismo,
fragmentó la unidad religiosa que había sostenido a la Europa medieval. Esta división dio origen a conflictos sangrientos, como las guerras de religión, pero también impulsó cambios profundos en la mentalidad europea, valorando la lectura directa de la Biblia, la educación y una nueva ética del trabajo. Para el feudalismo, la reforma representó un golpe más a su ya debilitada estructura. La autoridad de la Iglesia, que durante siglos había legitimado el sistema feudal, fue sacudida, y muchos fieles comenzaron a ver el poder espiritual como algo separado de las estructuras tradicionales de dominación. La reforma, al mismo tiempo que debilitó el poder central de la Iglesia, fortaleció el de las monarquías y de las ciudades en ascenso, acelerando el proceso de transición hacia la Edad Moderna. Así, el movimiento religioso no solo dividió a la cristiandad, sino que también contribuyó de manera decisiva al colapso del orden feudal. Incluso después de su declive, el feudalismo dejó huellas profundas que continuaron moldeando a Europa durante siglos. Muchas prácticas sociales, políticas y económicas, creadas en la Edad Media, sobrevivieron e influyeron en la formación de la modernidad. La organización territorial basada en propiedades rurales, la idea de lealtad personal entre gobernantes y gobernados, e incluso el poder simbólico de los castillos, permanecieron en el imaginario europeo. El sistema de vasallaje, aunque debilitado, inspiró relaciones políticas posteriores, mientras que la unión entre Iglesia y Estado, consolidada durante el feudalismo, siguió influyendo en la vida pública. Así, el feudalismo no desapareció de manera abrupta. Se transformó y se adaptó a las nuevas realidades. En el ámbito económico, el feudalismo legó la valoración de la tierra como fuente de riqueza, algo que persistió incluso con el avance del comercio y de la economía monetaria. En el aspecto cultural, tradiciones, festividades y costumbres campesinas sobrevivieron y continuaron marcando la identidad de las comunidades rurales. La literatura caballeresca, los cantares de gesta y la arquitectura gótica permanecieron como símbolos de una época en la que lo sagrado y lo militar se entrelazaban. En el imaginario popular, la Edad Media todavía es recordada como el tiempo de los caballeros, de las catedrales y de la fe inquebrantable, aunque la realidad fuera mucho más dura y desigual. Además, el legado feudal puede observarse en la propia formación de los estados modernos. La descentralización del poder durante la Edad Media enseñó la importancia de la negociación entre distintos grupos sociales, mientras que la experiencia de las monarquías centralizadas, nacidas del colapso feudal, abrió camino a nuevas formas de gobierno. La transición del feudalismo al capitalismo no borró sus huellas, sino que las incorporó en nuevas estructuras. De esta manera, el feudalismo permanece como uno de los períodos más influyentes de la historia, no solo por lo que fue, sino por lo que dejó como herencia para el mundo que vendría después. El feudalismo fue mucho más que un sistema económico. Moldeó toda la vida medieval, definiendo relaciones sociales, políticas, culturales y espirituales. A lo largo de los siglos, la organización feudal estructuró la forma en que las personas trabajaban, creían, guerreaban y se relacionaban. La división de la sociedad en órdenes, los que rezaban, los que guerreaban y los que trabajaban, se convirtió en la base de la vida colectiva, legitimada por la Iglesia y sostenida por el poder militar de la nobleza. Cada individuo conocía su lugar dentro de esta jerarquía, y el funcionamiento de la sociedad dependía de ese equilibrio de dependencias y obligaciones. Los castillos, las aldeas, los monasterios y las catedrales fueron expresiones concretas de ese orden. La economía giraba en torno a la tierra, y la producción agrícola sostenía no solo a los campesinos, sino también a toda la élite gobernante. Las guerras constantes, las cruzadas y los asedios reforzaban la centralidad de la violencia y de la defensa en el mundo feudal, mientras que la fe cristiana daba sentido al sufrimiento y aseguraba la cohesión espiritual. El feudalismo también determinó la cultura, inspirando la literatura, el arte e incluso las fiestas religiosas que seguían el ritmo de las estaciones y de las cosechas. Aunque entró en crisis a partir del siglo XIV, el feudalismo dejó huellas que superaron su propio tiempo. Moldeó mentalidades, consolidó tradiciones e influyó en las bases de los reinos centralizados que surgirían más tarde. La forma en que se ejerció el poder,
cómo se organizó la economía y cómo se expresó la cultura en la Edad Media, no puede entenderse sin comprender el feudalismo. Fue él quien dio forma a la época, definiendo sus límites y sus posibilidades. Por eso, cuando pensamos en la Edad Media, pensamos inevitablemente en el feudalismo, el sistema que estructuró un mundo entero. Aunque desapareció como sistema político y económico, el feudalismo dejó huellas que todavía resuenan en el mundo contemporáneo. La idea de jerarquía social, de relaciones basadas en obligaciones recíprocas y de vínculos de lealtad sigue presente en diversas estructuras de poder. Expresiones como feudo político o relaciones feudales aún se utilizan para describir situaciones en las que el poder se concentra en pocas manos y se ejerce de manera personal y descentralizada. Esta herencia muestra cómo el modelo medieval continuó influyendo en la forma en que pensamos sobre la autoridad, la dependencia y el poder. En el ámbito cultural, el legado feudal está vivo en el imaginario colectivo. Castillos, caballeros, damas y torneos permanecen como símbolos de una época que, aunque dura, todavía alimenta la literatura, el cine y el arte. El romanticismo medieval, creado por trovadores y cantares de gesta, sigue inspirando historias modernas de aventura y fantasía. Además, muchas fiestas populares, costumbres rurales y tradiciones religiosas tienen raíces directas en la Edad Media, perpetuando un vínculo invisible entre pasado y presente. En la política y la economía, el feudalismo también dejó lecciones duraderas. El proceso de descentralización del poder y la lenta transición hacia la centralización monárquica ayudaron a moldear los estados modernos. Del mismo modo, la sustitución de la servidumbre por el trabajo libre y asalariado abrió el camino hacia el capitalismo, mostrando cómo la transformación del sistema feudal fue fundamental para la formación del mundo actual. Así, el feudalismo no es solo un capítulo cerrado de la historia, es un cimiento sobre el cual se levantaron muchas de las estructuras que aún orientan la vida en sociedad. El feudalismo pudo haber llegado a su fin hace siglos, pero el imaginario medieval sigue vivo hoy en la cultura popular. Castillos imponentes, caballeros con armadura, doncellas, trovadores y batallas épicas continúan poblando libros, películas, series y juegos, reforzando la imagen de una Edad Media marcada por el valor, el honor y el misticismo religioso. Muchas de estas representaciones son idealizadas o romantizadas, destacando torneos, banquetes y gestas heroicas, pero dejando en segundo plano la dura realidad del trabajo campesino, del hambre y de las enfermedades. Aún así, mantienen vivo el atractivo por una época en la que la fe y la espada se mezclaban en la construcción de mundos legendarios. La literatura moderna y el cine transformaron el legado medieval en una fuente inagotable de inspiración. Obras de fantasía, como las de J.R.R. Tolkien, crearon universos basados en la estructura feudal, con reinos, castillos y batallas contra fuerzas oscuras. Series contemporáneas exploran la intriga política y la lucha por el poder en escenarios que recuerdan los juegos de vasallaje de la Edad Media. Juegos electrónicos y de mesa también reproducen el espíritu medieval, colocando al jugador en el papel de señores, guerreros o mercaderes. Esta permanencia cultural muestra cómo el imaginario feudal trascendió la historia y cobró vida propia en la memoria colectiva. Más que un simple entretenimiento, estas representaciones moldean la forma en que vemos el pasado. El feudalismo se recuerda a menudo no solo como un sistema social, sino como un mundo lleno de símbolos, rituales e imágenes que despiertan curiosidad y admiración. Incluso distorsionado por las lentes de la fantasía, sigue dialogando con el presente, ofreciendo un espejo de nuestros propios conflictos de poder, fe y supervivencia. Así, el imaginario medieval permanece como una herencia cultural viva, transformando al feudalismo en uno de los períodos más recordados y reinventados de la historia. El feudalismo fue un sistema nacido del colapso, moldeado por la necesidad y sostenido por la fe. Durante siglos, estructuró la vida medieval en torno a tres elementos fundamentales: el poder de los nobles, la fe de la Iglesia
y la supervivencia de los campesinos. Cada capa de la sociedad vivía en función de la otra, unida por vínculos de lealtad y obligaciones que garantizaban estabilidad en un mundo inestable. La vida podía ser dura, marcada por el hambre, las guerras y las epidemias, pero también fue en este escenario donde florecieron el arte gótico, la literatura caballeresca, las tradiciones religiosas y las primeras ciudades modernas. El feudalismo fue, por lo tanto, un engranaje que, al mismo tiempo que limitaba la libertad, dio forma a la identidad europea. Al mirar este período, comprendemos que poder, fe y supervivencia no eran elecciones, sino condiciones inevitables de la vida medieval. Los reyes dependían de los nobles dependían de los siervos, y todos dependían de la tierra y de la promesa de salvación. Ese equilibrio frágil, sostenido por la violencia y la creencia, permitió a Europa atravesar siglos de inestabilidad hasta encontrar caminos de transformación. El feudalismo terminó, pero dejó lecciones sobre la resiliencia humana frente a la adversidad, sobre cómo la organización social puede nacer del caos y sobre cómo la fe puede convertirse en fuerza de cohesión en tiempos de incertidumbre. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por la Edad Media y por el universo del feudalismo, un sistema que moldeó el destino de millones de personas y dejó huellas que aún resuenan en el mundo moderno. Si nos acompañaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de esta historia llamó más tu atención? ¿Fue la vida dura de los campesinos, las cruzadas, la imponencia de las catedrales o las transformaciones que llevaron al fin del feudalismo?